La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Hola a todos, bienvenidos a Velum Artis, actualidad e historia militar y perdonad, bienvenidos a Velum Artis, historia militar. Acabo de hacer un programa en el canal de actualidad y hoy viajo casi 110 años para ir a 1914 para hablar de la oficina de procautivos de Alfonso XIII. Perdonad el error y empezamos el programa. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis, Historia Militar. Hola a todos. La oficina de procautivos de Alfonso XIII. España en la Gran Guerra. Neutral, pero humanitario. Vamos a hablar hoy del papel del rey Alfonso XIII en una acción humanitaria olvidada en España y en el mundo entero. ¿Le tienen que haber concedido el Premio Nobel de la Paz? Yo creo que sí. Vamos a hablar hoy con nuestro amigo José Luis Costa, que vuelve a una de sus etapas favoritas. Deja el medievo, su especialidad, en el que es doctorando, para hablar de un tema que ya tratamos juntos, la Primera Guerra Mundial, con un programa sobre Galípoli, que le recomiendo a la gente ver. Y hoy vamos a hablar sobre esta oficina de procautivos. Sí, ¿Qué tal, José Luis? A todos. ¿Qué tal, Francisco? Sí, esta vez nos vamos a trasladar a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Guerra, pero desde una perspectiva no bélica, pero que encaja perfectamente en los programas que solemos hacer en Velum Artis. Es la oficina pro cautivos, un impulso particular, que eso es, creo, resaltarlo, de Alfonso XIII. No es un proyecto de España, es un proyecto personal del rey, que viene motivado por una serie de factores, ¿no? Tenemos que ver que, bueno, primero hablar un poco del contexto que hay en Europa antes de la guerra y durante los primeros meses de la guerra, y cómo poco a poco se va involucrando el rey, va involucrando a España en esa neutralidad que tú decías, no beligerante, o beligerante en lo humanitario, ¿no? En ciertas posiciones. Tenemos que tener en cuenta que en 1914, después del atentado de Sarajevo, las potencias europeas entran en una guerra que a lo largo de la historia todos sabemos está estudiada como la paz armada. Estaban armando para una guerra y al final ocurrió por un hecho que al principio no tenía gran importancia, o que no se dio mucha importancia dentro de lo que significaba el asesinato de los herederos del trono austrohúngaro, pero que después se fue dificultando, enrollando, y terminó la Primera Guerra Mundial. Tenemos que ver que la Primera Guerra Mundial, en el concepto europeo de la época, podía ser un conflicto que no iba a tener más que unos meses de duración. Si vemos las noticias de la época de todos los beligerantes, todos piensan lo de que siempre se suele hablar de las guerras, ¿no? Una guerra corta. En otoño para casa. Sí, o Navidades, siempre se dice lo mismo, ¿no? La Navidad lo pasas en casa, ¿no? ¿Qué pasó? Que esta movilización de tropas que llegó en los primeros meses a más de 500.000 de hombres, 250.000, después fue aumentando, tuvo como consecuencias que, la ofensiva, sobre todo estamos hablando del frente occidental, pero la oficina pro cautivos también trató frente oriental. El frente occidental queda estancado con la detención por parte de Francia de la ofensiva alemana en el mar cerca de París, ¿no? Eso provocó que esta situación de guerra, que iba a ser rápida, se fuera enconando, y lo que podíamos hablar de una guerra buena, que ese también es un término de historia militar, una guerra buena, rápida, sin muchas consecuencias, se fue convirtiendo en la peor guerra de todos los tiempos por
primero, porque la tecnología estaba al servicio del armamento, de la guerra, también la ciencia, el gas, después la irrupción de los tanques. Fue, bueno, que esos primeros enemigos, ¿no? Que en principio, algo que veremos en la guerra en el aire, ¿no? La caballerosidad, el caballero en tierra y en el mar se pierde, se va perdiendo, por lo cual crea un problema, sobre todo a los niveles más bajos, que son los combatientes, la soldadesca y sus oficiales, ¿no? Que después, como todos veremos, conviven en las trincheras en unas condiciones, ¿no? Eso provoca que las familias, haya miles, cientos de miles de desaparecidos, prisioneros, que en esa época no podemos hablar de que hubiera un sistema humanitario. Habría una Cruz Roja Internacional, pero no tenía esas capacidades que puede tener ahora en una guerra ciertos servicios, ¿no? De humanitarios como entendemos ahora. En esa época no lo había y las familias entraban todas en un desasosiego por no saber qué había pasado con sus familiares, ¿no? Ahí entra Alfonso XIII. Primero, sí me gustaría hacer una pequeña biografía de Alfonso XIII, ¿no? Alfonso XIII es un rey que en esa época y épocas anteriores es un rey que está considerado como un rey reformista, tanto en España como internacionalmente, ¿no? Internacionalmente tiene una prensa, como diríamos ahora, estupenda. Es un rey muy valorado, un rey conocido, porque es un rey que ha viajado por toda Europa. Es un rey que en su viaje a Inglaterra en 1905 tiene un éxito increíble, es recibido con todos los honores, con muchos honores, bueno, aparte de ser un monarca, con unas multitudes. Lo mismo ocurrirá años después durante su destierro, su exilio, cuando después de la proclamación de la República se exilia. Y acaba primero en Inglaterra, después ya sabemos en Italia. En Inglaterra es recibido con todos los honores también, porque todavía le recuerdan de aquella visita, ¿no? Que tuvo a principios de siglo. Entonces, la visión de Alfonso XIII es algo muy conocido ahora para nosotros, campechano, un rey campechano, un rey que muy fumador, bebedor, pero sobre todo fumador, que a veces... Y que le gustaban las películas picantonas. Sí, le gustaba... No puedo, pero es de los mayores coleccionistas de su momento. Sí, tenía esas dos vertientes. Vertiente de un rey que sabía muy bien lo que querías. Cuando era muy joven, tenía 15 años, hay unos documentos de él, unas cartas, en lo que proyecta lo que sería su reinado, ¿no? Y él mismo lo dice. Dice, mi reinado puede ser el reinado. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.